Buenas tardes, mi nombre es Sara Fonseca y voy a presentarles la comunicación e implementación de Family Connections en una asociación de familiares de personas con trastorno de la personalidad. Esta investigación ha sido realizada por diversos miembros de la Universidad de Valencia y de la Universidad Jaume I de Castellón en colaboración con psicólogos de la Alianza Nacional para la Educación acerca del trastorno límite de la personalidad. Los trastornos de la personalidad se dan cuando una persona presenta patrones de funcionamiento fijos, inflexibles, persistentes y desadaptativos, lo cual genera una gran interferencia en su vida y deterioro en diversas áreas, sobre todo en el área interpersonal. Además, vemos que los trastornos de la personalidad, al igual que otros trastornos mentales graves, tienen un gran impacto en la persona y también en el entorno que los rodea, sobre todo en las familias. En un estudio reciente se determinó que por cada persona con trastorno mental grave había 5 familiares afectados. Respecto al trastorno de la personalidad, esta afección se ha estudiado sobre todo en familiares de pacientes con trastorno límite de la personalidad, pero los resultados pueden ser generalizados al resto de trastornos de la personalidad. Por tanto, nuestros familiares presentarán unos niveles de carga por enfermedad muy superiores a los que tienen los familiares de otros pacientes con trastorno mental grave, sobre todo de la esquizofrenia y del trastorno bipolar. También encontramos que tienen problemas psicológicos. Estos problemas psicológicos son más frecuentes que en la población general y entre los cuales destacaríamos la ansiedad y la depresión. Además, todo esto puede ser consecuencia o verse agravado por el entorno familiar disfuncional en el que vive. Normalmente, la convivencia con un paciente con trastorno de la personalidad es complicada y suele estar marcada por un clima de tensión y conflictividad. La mayoría de los familiares comentan que no tienen información estandarizada que les explique qué es realmente el trastorno de la personalidad y por qué están viviendo en el caos que están viviendo. Tampoco se les prepara para el impacto que va a tener en la vida del paciente ni en sus propias vidas, ni se les da apoyo durante todo el proceso. Los familiares manifiestan que les gustaría tener habilidades para poder cuidar bien de su paciente. Y además están demandando que los psicólogos les enseñemos estas habilidades y estas herramientas para poder hacer frente a sus comportamientos y poder afrontar las crisis de una manera adecuada. En este sentido, llama la atención el reducido número de programas dirigidos a familiares de pacientes con trastornos de la personalidad. Se han publicado algunos estudios que abordan el trastorno de la personalidad en general, como por ejemplo el programa basado en psicoeducación y estrategias de la terapia dialéctica comportamental de la DBT, dirigido a familiares de pacientes con trastorno de la personalidad y trastorno alimentario comórbido, pero la mayoría de trastornos se han basado en familiares de pacientes con trastorno límite de la personalidad. Aquí podemos diferenciar dos orientaciones, la orientación psicoeducativa y la orientación más basada en aprendizaje de habilidades. Tendríamos el programa de habilidades para basado en la mentalización de Bateman y Fonagy y después los programas de habilidades basadas en la terapia dialéctica comportamental, entre los que destacamos Family Connections. Como hemos dicho, Family Connections se basa en los principios de la DBT y es el primer tratamiento con apoyo empírico para familiares de pacientes con TLP. Ha sido diseñado para que fuera impartido por profesionales o por familiares entrenados a tal efecto y tiene una duración de 12 sesiones. Se hará en formato grupal. Las posteriores replicaciones han demostrado que es efectivo para mejorar tanto la calidad de vida de los familiares como su bienestar psicológico. Sin embargo, este programa solo ha sido validado en familiares de pacientes con trastorno límite de la personalidad y en un contexto clínico. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos si los familiares de pacientes con otros trastornos de la personalidad también podrían beneficiarse de este programa y si además podría ser conveniente, podría ser adecuado realizarlo en un contexto no clínico como podría ser una asociación. Por eso, el objetivo de este estudio fue analizar las dificultades de implementación del programa Family Connections en una asociación de familiares de personas con trastorno de personalidad y explorar la eficacia que tiene el programa para mejorar diversas áreas. En ese sentido, esperamos que haya una disminución de los niveles de sobrecarga, depresión, ansiedad y estrés y que aumente la percepción de funcionamiento familiar. Para ello realizamos un estudio piloto cuasi experimental sin grupo control con evaluación pre-post intrasujeto.
Como hemos dicho, la investigación se llevó a cabo en una asociación. Nosotros nos pusimos en contacto con los familiares asociados y tras explicarle en qué consistía, aquellos interesados realizaron una entrevista individual para ver que cumplieran los criterios de inclusión. Esto era ser mayor de edad, que tuvieran una persona allegada, que tuviera un trastorno de personalidad o que estuviera en proceso de ser diagnosticado. En este momento encontramos 11 padres que quieren formar parte del grupo, la mayoría de ellas mujeres, de 9 pacientes. El 55% de ellas, de los pacientes, tenían trastorno límite de personalidad, el 11% trastorno de la personalidad antisocial y un 33% un trastorno de la personalidad no especificado. Una vez firmaron el consentimiento informado, comenzamos los grupos. Se administraron el VAS para ver la carga por enfermedad, el DAS-21 para evaluar la depresión, la ansiedad y el estrés, y el dispositivo de funcionamiento global para ver el funcionamiento de la familia. Estas medidas, como hemos dicho, estas medidas se pasaron antes y después de la intervención. La intervención consta de 12 sesiones con una frecuencia semanal de 2 horas y fueron llevadas a cabo por 2 psicólogas con formación específica para ello. Estas sesiones se agrupan en 6 módulos, un primer módulo introductorio y uno de psicoeducación familiar, donde les explicamos qué es el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de desregulación emocional, y una vez quedan las bases sentadas comenzamos a explicar habilidades, en este caso habilidades de conciencia plena en las relaciones, habilidades para el ambiente familiar, habilidades de validación y autovalidación y unas pequeñas pautas de gestión de problemas. A los familiares que acuden al grupo se les entrega un manual y lo que intentamos es que las clases teóricas estén combinadas con material audiovisual y con diversos ejercicios prácticos para que puedan practicar antes de ponerlo a prueba con sus familiares. Debido al reducido tamaño de la muestra, se realizan la prueba de Wilcoxon para ver las diferencias entre las medias y la de Cohen para ver el tamaño del efecto. Como vemos en los resultados, existe una disminución en la carga por enfermedad, con un tamaño del efecto grande. También existe una tendencia marginalmente significativa a disminuir los niveles de ansiedad y estrés, pero con un tamaño del efecto medio, y mejora el funcionamiento familiar. En concreto, mejora el funcionamiento familiar global y la respuesta afectiva de los familiares hacia los pacientes, con un tamaño del efecto moderado. No se observan cambios en la variable de presión. En líneas generales, vemos que la intervención resulta eficaz para mejorar algunos aspectos clave. En primer lugar, resulta eficaz para reducir la carga por enfermedad, en la misma línea que las replicaciones previas a Family Connections. También existe una tendencia hacia la mejoría a la ansiedad y el estrés, que resultaría estadísticamente significativa probablemente si aumentáramos el tamaño de la muestra. Esta es la primera investigación que pone a prueba Family Connections para la reducción de los niveles de ansiedad y de estrés, con resultados prometedores. Además, cuando nos vemos a otros programas basados en la DBT, obtenemos resultados similares a los nuestros. Por otro lado, no se producen cambios en los niveles de depresión. En el primer estudio realizado por Hoffman tampoco se veían estos cambios. Sin embargo, en las posteriores replicaciones sí que se observó una disminución significativa de la depresión. Cuando nos vamos a los otros programas basados en la DBT, los resultados son contradictorios. Por lo tanto, necesitaremos evaluar los niveles de presión de los familiares para ver si necesitamos ajustar los programas a sus necesidades, es decir, si realmente tienen niveles altos de depresión y tenemos que mejorarlos, o si bien el programa tendría un efecto diferencial en función del grado de depresión previa que tenían los familiares. Al finalizar, vemos que los familiares perciben un mejor funcionamiento familiar, lo cual quiere decir que ha tenido un impacto sobre el clima familiar. Además, ha disminuido la reactividad afectiva de los familiares, lo cual posiblemente sea beneficioso para los pacientes. Estos resultados son similares a los de otras replicaciones y donde se ha visto que además se mantienen a largo plazo. Por último, vemos que ha tenido muy buena aceptación en la asociación. Los familiares se han beneficiado mucho de que los pacientes hubieran tenido diferentes trastornos de la personalidad de diferente gravedad, porque les ha ayudado a relativizar y a poder aprender de diferentes situaciones. Además, han generado una red de apoyo que sabemos que continúan manteniendo tras 3 meses tras la intervención. Queda, por tanto, patente la necesidad que tienen estos familiares de percibir ayuda y su deseo por aprender nuevas herramientas y habilidades para poder comunicarse de una manera más efectiva con su familiar. En ese sentido, Family Connections ha demostrado ser un programa que puede cubrir esas necesidades.
En definitiva, los resultados obtenidos tanto en este estudio como en estudios previos muestran cómo Family Connections mejora la sintomatología y la calidad de vida de los familiares de pacientes con trastorno de la personalidad y que puede ser aplicado tanto en contexto clínico como en contexto no clínico. Aún así, hemos de seguir investigando para ver qué intervenciones podrían ser más útiles en función del subtipo de trastorno de personalidad del paciente y del ámbito de aplicación. Una de estas líneas en España la está realizando la Alianza Nacional para la Educación acerca del trastorno límite de la personalidad, que está validando Family Connections en nuestro territorio en familiares de pacientes con TLP. Su página web recoge información actualizada acerca del trastorno límite de la personalidad y los diversos avances que están habiendo en el programa Family Connections. Por último, me gustaría acabar esta presentación con algunos de los comentarios de los padres que realizaron sobre el programa. Querría destacar uno de mis favoritos. La madre de la paciente de esta madre tuvo 3 intentos de suicidio durante la duración del programa y ella nos comentaba con gran satisfacción que escuchaba cuando su hija le decía: mamá, es la primera vez que veo que me entiendes y que puedo ver tu apoyo. Por este tipo de comentarios nosotros vamos a seguir continuando esta línea de trabajo para intentar ayudar a estos familiares que realmente lo necesitan. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda o sugerencia podéis encontrarnos tanto en la Alianza Nacional como en el correo que aparece en la presentación.